Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, por fin, de una vez por todas, a el cuarto episodio de En el rincón de mi casa. Sean bienvenidos una vez más a este tan bello programa que... Su podcast favorito, y no digan que no. de la vida. Este episodio es muy especial para nosotros porque es un tema que nos hemos muerto de ganas para hablar. Sí, la verdad es un tema muy padre. Cuando la vida te cambia el guión. Exactamente. Primero hay que contextualizar un poco. A ver. ¿Qué ha pasado? Feliz año nuevo, Sí, primero. feliz año nuevo, feliz. Siento que entraste como muy al grano, ¿sabes? Bueno, pero bueno. Sí. Pero feliz año nuevo a ti, a Fer, que está aquí con nosotros igualmente. Y bueno, a los que estén escuchando este maravilloso episodio que, bueno, se tardó más de lo usual, pero bueno, estábamos vacacionando. Pero lo hicimos mejor. O sea, lo mejoramos para que, bueno, por la espera que tuvo a lo mejor nuestro público o la audiencia, bueno, pudiera disfrutarlo y pudiera verlo, exacto. Así que se merecen. Exacto, así que antes que nada, bueno, comí mucho en Navidad y Año Nuevo, pero ya estamos de vuelta. Así que, bueno, bienvenidos sean a todos. Y bueno, como bien comentaste, hoy es un episodio que me fascina mucho el tema y que yo creo que está conectado con todo, sinceramente. Literal. Pero bueno, ¿cómo podemos empezar? ¿Te parece que empecemos así dando un pequeño contexto de cuál es nuestro punto de vista en el tema central? Ok. Sí. Se titula Cuando la vida te cambia el guión. Sí. Y de hecho, bueno, perdón, y de hecho me gustaría mencionar una frase que creo que describe muy bien este tema. Y es de John Lennon, justamente. ¿Quién es John Lennon? El de los Beatles. Exacto. The people. Y bueno, ¿qué dice esta frase? Bueno, él dice que la vida es lo que sucede mientras, bueno, estás ocupado haciendo, bueno, otros planes, estás ocupado haciendo otras cosas. Para mí, esta frase, como bien comenté, representa muy bien, en esencia, lo que significa un cambio inesperado en la vida. ¿Por qué? Porque la vida sigue siendo la misma. O sea, va transcurriendo y de hecho me gusta mucho una frase que creo que era de Heráclito, que decía, el tiempo es como un río, el tiempo es como un lago que va fluyendo, es decir, va avanzando conforme vaya pasando el tiempo y nosotros cambiamos con él, exactamente. Así que, ¿a ti qué te parece esta frase que sinceramente me gusta mucho? Para mí esta frase es demasiado general y eso es excelente porque abarca todo el espectro del que podemos hablar, que es un cambio, que puede ser emocional, físico, circunstancial. Todos los cambios posibles al final del día acaban siendo una rama de lo que viene siendo esa frase, y una que también creo que es de Heráclito, del hipotálamo, que la única constante en la vida es el cambio, y es un hecho porque uno nunca sabe qué le vaya a pasar. Sí. Y para mí esto es muy importante, este episodio, porque te ayuda a aprender cómo abarcar esas situaciones y cómo superarlas principalmente, y en vez de verlas como un obstáculo, verlas como algo negativo, es un área de oportunidad. Sí, y una oportunidad realmente. Sí. Entonces, bueno, antes ya de empezar, entonces, fíjate, me metí a YouTube para ver cómo están nuestras estadísticas. Y fíjate, gente que nos puso en comentarios de cómo llega aquí, no sé, pero está buenísimo. Así que bueno, como bien ya hemos dicho, muchas gracias. Y hay otras personas que dicen, no, que por qué no dicen groserías. Bueno, decimos, pero no siento que no es como el objetivo, ¿sabes? Sí. Depende de sale lo natural, que estemos hablando, exacto, sale natural. Así que bueno, muchísimas gracias. Y esta pregunta, ya volviendo al tema, yo creo que es la que va a estar girando alrededor de este episodio. ¿Y cuál es? Bueno, y te lo pregunto también a ti, porque bueno, es una pregunta. Uh-huh. Es si alguna vez en tu vida has dado un giro tan grande o inesperado que sentiste que cambiabas, por así decirlo, de película. O sea, que tú estabas en ese camino, drástico. Exacto, y cambió totalmente. Como así que bueno, yo creo que tren. Exacto. Entonces yo creo que esa va a ser la pregunta que va a estar girando alrededor de este episodio. Así que bueno, me gustaría preguntarte y plantear para ti qué es, como bien mencionamos aquí, un cambio, a lo mejor de manera general, o en la vida. O sea, ese cambio, como bien dice aquí del guión,
o esos sucesos, momentos, acciones o pensamientos incluso que pueden, como bien comentamos en el episodio de decisiones, cambiar tu vida por completo? Pues mira, para mí un momento en el que te cambia completamente tu perspectiva y tu vida tiene que ser básicamente súbito. ¿Qué es súbito? Que tiene que ser repentino, instantáneo, que no, Sí. que No lo esperabas. Que no te lo esperabas, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que abarca eso? Tiene que ser algo que no te esperas cuando ya tienes ese espectro resuelto, por así decirlo. Es decir, como si ya tienes todo preparado. Sí. Es decir, y de repente, pum, ¿no? Te despiden tu trabajo. Gancho, ¡pah! ¿Qué haces? Tal vez contraes una enfermedad que no esperabas. Son ese tipo de aspectos los cuales tú no controlas, que están fuera de tu poder, que te afectan de manera drástica. Algunos Cierto. ejemplos que pueden funcionar para dar esto, hay millones. Sí, hay muchos. Millones Incluso muy generales o cotidianos. Sí. ¿Cómo? Perder el bus. Exactamente, tú vas y lo pierdes. Pero tú vas corriendo. De hecho, fue como Chicken Little. ¿Sí te acuerdas de esa peli? Sí. Que pierde el camión y tiene que llegar a la escuela y se le rompen los pantalones de papel que hizo. Muy buena peli, sin duda. Muy buena peli la de Chicken Little. Pero bueno, para mí, gordo. Yo creo que los cambios o giros... sí. Yo creo que los cambios o giros, y ya entrando de manera más interna, pensamientos incluso también y acciones, son parte de la vida misma. Y tú lo mencionabas y me gusta mucho lo que tú dices, y lo mencionamos en un episodio pasado, que una vida sin problemas o sin retos, aparte obviamente como dices tú, que es la más falsa que una persona se puede inventar y aburrida, es algo irreal, vaya la redundancia. Sí. O sea, es algo que no puede existir y que es algo que, y he visto más en esta generación o en esta era, que mucha gente no tiene claro que la vida es así. O sea, es, yo creo que parte de la vida, una característica, por decirlo, de la vida, porque la gente piensa que... el reto es esencial. Exacto, el reto es esencial y te cambia, y es lo que estábamos diciendo. Y esa parte de, bueno, tú avanzar, seguir, o sea, ahí vas tú avanzando remando con todo. Remando. Y fíjate, un factor clave de esto, y digo, yo no sigo diciendo que la motivación sea todo, pero para mí la motivación es, por así decirlo, si lo vemos como un tren, el carbón para poder prender y arrancar y empezar. Obviamente esa motivación, que también podemos llamarlo, a lo mejor ese hype, ¿no? Por así decirlo. Sí. Por cierta cosa, por cierta persona, por cierto logro que quieres tú alcanzar, se va perdiendo y es cuando ya entramos a la disciplina. Pero la motivación es algo esencial para comenzar. Sí, porque uno, por más que dejemos de hablar de disciplina, tienes que tener ese impulso inicial, que claro. Es como poner primera. Ajá, poner primera. Tienes que dejar, o sea, tienes que dar ese pequeño impulso. Tienes que sentir tú de tu parte esa pequeña sensación que te dé una oportunidad de abrir tu panorama. Exacto. Para ya poder centrarte en la meta y tú con disciplina, porque nunca nadie va a llegar a la meta solamente con motivación. Sí. Entonces, es un conjunto, una sumatoria para mí, porque no solamente es la disciplina, y de hecho son valores que yo tengo muy presente, y de hecho yo te lo digo, yo hice mi documento de metas para este año. Algunas son del año pasado porque por X o Y es de lo que estamos hablando, por cierta cuestión de que yo iba, dale, a todo que da, y de repente algo pasó, un suceso, exacto, no, me descarriló, o más que descarrilar, yo creo que me quitó el enfoque sobre mi objetivo o mi propósito o con lo que yo quería conseguir, vaya. Entonces es importante saber que es una sumatoria de todo, o sea, tanto la disciplina, que sí es un factor muy importante, pero también el compromiso yo creo que es algo esencial, porque si no estás tú comprometido a hacer algo, y por ejemplo, en una relación, si no hay un compromiso de por medio... las dos partes. De las dos partes, y decir o expresar a tu pareja o a tu posible pareja, por así decirlo, que tú tienes ese compromiso con ella, no solamente, obviamente, amarla, sino también a respetarla, cuidarla y a que los dos crezcan juntos de una manera muy sana y
beneficiosa para las dos partes. De hecho, tú puedes, y tú eres yo creo que un testimonio viviente de esa cosa. Para mí una metáfora que te ayuda mucho a reflexionar y a saber cómo está yendo tu panorama. En temas amorosos, cuando una pareja te retiene de avanzar, ese momento es donde sabes que tiene que cambiar algo ahí. Sí. Y fíjate, tienen que entre ustedes trabajarlo, porque no es así de que no. De es fácil. Que no más así, cambiamos, lo hablamos y ya continuamos. No, claro que no. De las dos partes lo tienen que hablar. Y es el tema de la comunicación, que lamentablemente en estas eras se han perdido muchísimo el hecho de sentarte a hablar con tu pareja. De que... Oye, la verdad que me gustó mucho cómo actuaste esta noche. Entonces, pero es muy importante. Es muy importante. Y se tiene que... De hecho, creo que una relación es un ejemplo muy claro sobre esto. Claro. O sea, porque sigue habiendo y siempre va a haber problemas, pero aquí la pregunta es con qué actitud y con qué, podemos decirlo, visión o forma de ver las cosas vas a enfrentar ese problema. Y conste, esto es muy importante. Que les quede claro, y lo dice Fer, no está mal tener... Bro, ¿vieras cómo hay un chorro de niñas que dicen, yo vi el podcast porque sale Fernando? Ay, no. ¿Y dónde quedamos? Man, chingada. Bueno, y esto ya es general, ya no solo en tema de parejas. No está mal tener un plan, no está mal tener una ruta que quieres seguir. No, y eso aplica en general. Lo que es importante es saber que en cualquier momento en una curva te puedes descarrilar y tienes que estar preparado a adaptarte y verlo más como una oportunidad y no solo como no solo como un problema. Fíjate, aquí me gustaría también complementar muy rápido lo que tú dijiste, porque como dice mi mentor, de los mentores que tengo, muchísimos, yo soy un mentor para mí mismo, Robert Kiyosaki. Él nos dice, y de hecho creo que lo habla en el libro, o el de Padre Rico, Padre Pobre, o en el del cuadrante de flujo efectivo, que él dice que, cambiamos a la era de la información, que es en la que estamos actualmente, o era tecnológica. Fueron 2 eventos o sucesos los cuales, generaron ese cambio de la era industrial a la era de la información o tecnológica. ¿Sabes por qué le llaman era de la información? Porque nunca se ha tenido tan fácil acceso. Eso, pero también porque quien tenga más información y quien tenga, podemos llamarlo también... a lo mejor esa innovación en el sentido de que estés actualizado con lo que sirve, con lo que se está haciendo ahorita, es el que va a ganar siempre, por así decirlo. Y a eso voy. En efecto. Porque Robert Kiyosaki nos habla que actualmente la parte de ser el más listo ya es obsoleta, en el sentido que es más importante actualmente tener la capacidad para aprender y adaptarte a ciertos cambios, ciertos eventos, o incluso ciertas eras, y más porque estamos avanzando mucho más rápido. O sea, la inteligencia artificial ahorita está poniendo de huevos. Y fíjate, ahorita estaba trabajando y nomás le digo, hola mi amor, al ChatGPT, hola mi amor, ¿cómo estás? Te amo más que mi novia, no tengo novia. 2 puntos, una cara triste. Y güey dice, tranquilo, no te preocupes, yo puedo hacer lo que tú quieras. Entonces, tal vez la inteligencia artificial pueda dominar el mundo. Va a dominar. El de rojo va a dominar el mundo, pero fíjate, no solamente de ser el más inteligente, sino también poder adaptarte, y es lo que tú mencionas. El hecho de que entiendas cómo funciona el panorama ahorita, el hecho de que tengas tú abierta esa ruta donde tú sabes que puede haber oportunidad, te da una ventaja increíble en estos tiempos, porque la verdad, como dices tú, pues ahorita ser el más inteligente es obsoleto, ya que ahorita el tener ese conocimiento vasto no funciona porque todos lo tenemos. No, y aparte se siguen sigue creando, innovando y apareciendo más cosas. Cómo funciona el instante actual, porque a cada momento está actualizando, te da muchísimo más, te da un panorama muchísimo más amplio y te da esa idea, esa ruta de cómo puedo usar esto a mi favor. Estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial sí es peligrosa, obviamente. Pero pues, al igual era peligrosa en sus tiempos Google, porque decías, ¿cómo rayos tengo tanta información? En la palma de mi mano. Ajá. Entonces, aquí obviamente se van a lastimosamente, o bueno, no tan lastimosamente, por las circunstancias se van a perder muchos trabajos, por ejemplo, diseñadores gráficos, entre otros, pero se van a abrir millones de áreas de oportunidades. ¿Cuántos? Y eso lo habíamos hablado, de hecho lo hablamos en noveno, ¿te acuerdas? Estábamos ahí sentados, mientras ciertas niñas te estaban viendo, nos estamos sentados ahí en el ágora,
No quiero ser raro, no quiero ser... Te usan como egoísta. objeto. Ah, eso, en efecto. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho me llegó a la mente ahorita que estabas comentando eso, que, bueno, la parte de la inteligencia artificial sí es una herramienta muy poderosa y que nos sirve muchísimo en la actualidad. Entonces, aparte, bueno, de esto, ¿tú qué haces cuando, bueno, como bien comentamos, la vida a veces te sorprende con algo que no esperabas completamente, o sea, que no pensabas que podía o que pudo estar ahí? Es decir, que tú estabas ahí tranquilo caminando, tú también decías, bueno, hay la posibilidad de que pase esto, pero llega otra cosa que no estabas tomando en cuenta. Porque a mí ciertamente me ha pasado, y yo creo que la pandemia es un buen ejemplo. Sí, nadie se esperaba, nadie se esperaba. 3 años sin hacer nada. Sí, no, yo me acuerdo y te lo voy a resumir, te lo voy a explicar. Pero bueno, antes de esto, sí, o sea, nadie esperaba que hubiera una pandemia así de grande. Entonces, yo recuerdo que estábamos en clase, si no mal recuerdo, de español con Miss Lula. Yo recuerdo que el último día No, es que antes, porque... practicando el baile del Día de las Madres. Yo me acuerdo, pero, digo, déjame contarte, estábamos en clase de español, creo, con Miss Lula. Un saludo a Miss Lula. Un saludo a Miss Lula. Y nos puso las noticias de que 3 casos de COVID se habían detectado aquí en México. Sí. Y todos, no puede ser, ya llegó a México. Yo creo que no pasa nada. Una semana después y ya nos mandaron a casa. 2 semanas de vacaciones. Bro, 2 semanas se extendieron a 2 años. 3 años no fueron. 2 años. Digamos 1 año, 2 años a medias, porque a medias, se empezaron a intercalar ya las clases, sí. Bro, de verdad. Presenciales. Y no recuerdo nada de sexto ni de séptimo. Bueno, séptimo sí, pero sexto... No te permitían reprobar, ¿verdad? Creo que no. Pero, bro, qué random, bro. De verdad, qué random fue. Las clases de educación física. Nosotros nos hablamos desde nuestro punto experiencia de vista como estudiantes, porque estoy seguro que muchos demás sectores la vivieron diferentes. La del trabajo, muchísimos negocios cerraron y quebraron y tal, ¿no? Nosotros le estamos hablando de cómo lo vivimos desde nuestra perspectiva como estudiantes que estamos en primaria. Sí, porque yo te puedo hablar, por ejemplo, también de mis papás, que son médicos y doctores, cómo fue la situación dentro de los hospitales. O sea, se llenaba de muchos pacientes de ese tipo. De hecho, un abuelo tío, porque era hermano de mi abuelo, falleció por COVID, que en paz descanse. Pero estuvo feo, o sea, fue algo muy feo y es algo que a veces el mundo, incluso, como vemos en este ejemplo, no tiene contemplado o no está preparado. O sea, de repente, que están comiendo perros en China y al siguiente día ya todo el mendigo planeta lleno de COVID. O son cosas que así y tienen un impacto completamente grande. Y fíjate, para que tú continúes, porque el otro está viendo las predicciones para 2025. Fíjate, es algo que es cierto. O sea, la pandemia dejó una lección, sí, perdurable, pero se perdió. ¿Por qué? Porque, y de hecho tú puedes ver, por lo mismo de que no salía la gente a la calle, a lo mejor no trabajaba en las fábricas, pero el medio ambiente se empezó a volver a regenerar, claro. La gente era más empática, etcétera, ¿no? Y de hecho es la parte de cómo controlas a la gente, pues con el miedo, ¿no? O sea, con el miedo la gente saca su verdadero yo, por así decirlo. Así que, digo, pasaron eso y se supone, o debimos aprender la lección, o sea, cómo estamos... Mejorar en ciertas áreas. O sea, el cambio climático, o sea, ver el antes y después de cómo estuvo antes del COVID y después del COVID fue impresionante. Desde ese momento empezamos con lo de que también se puede ver como un área de oportunidad. Lastimosamente estamos hablando de una sociedad entera la que está sufriendo eso. Por ende, lastimosamente, esos aspectos no duran tanto y se pierde esa área y volvemos a estar totalmente en nuestra cosa y dejamos de lado estar atentos a que nos pueda pasar algo. Pero volviendo a tu pregunta de tú cómo afrontas estos elementos sorpresa, digamos, porque muchas cosas, como diría un dicho muy famoso, más vale prevenir que lamentar. Más vale preven IMSS. Pero... ¿Sí te acuerdas de eso, verdad? Pero cuando estás hablando de aspectos los cuales tú no tienes control sobre ellos y llegan totalmente de manera repentina, entonces yo normalmente lo que hago,
Normalmente porque depende la situación. Y también de lo que sea. Sí, por eso. Porque no es lo mismo que tienes SIDA. Perdí el autobús. Ejemplo coloquial. Te amo, pero bueno. Básicamente, lo que uno tiene que hacer siempre es analizar la situación. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me pasó? Ok, ¿tienes SIDA? No, pues hacía muchas fiestas con enanos encuerados. Sí. Tenía bigote, solía cantar con una banda. Cantaba bien chido. Pero dormía mucho con gente con SIDA. Pues medio SIDA. ¿No? Entonces, primero, lo más importante es comprende en qué situación estás. Tú tienes que entender, ok, lastimosamente cometí un error. Me cogí a un enano. A un hombre con HIV. Entonces, VIH. Es en inglés, perdón. Es lo mismo, pero en inglés. ADN, DNA. Pero bueno, ahora tienes que comprender tu situación. Ok, perdí el autobús. ¿Cómo? Y ahora tienes que decir, ok, ¿cuál es mi objetivo? Es este obstáculo que se te presentó, ¿no? ¿Cuál era tu objetivo antes? Ok, mi objetivo es llegar a mi casa. Ahí es donde entra tu panorama, ¿no? Ahí es, digamos, aquí está, este es como tu mapa, este eres tú, este es tu destino. Entonces, este es el obstáculo que te cayó a la nada. ¡Pah! Tu panorama, que tú estás aquí, se te abre, estás así, se te abre. Y ahí entran tus opciones. Puedo tomar un Uber, pero no traigo dinero. Pues le puedo pedir a una persona si me puede dar 5 pesos y me espero el siguiente camión. Bla, 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 bla. De hecho, bueno, perdón, y es muy cierto, y te lo digo, una pregunta abre la mente. Sí. Por ejemplo, es muy diferente decir, ¿cómo podemos decirlo? O sea, rayos. No, me refiero a que decir, no tengo dinero, a cómo puedo tener dinero. O sea, yo creo que es un ejemplo básico, pero es muy diferente cerrarte o negarte, que es lo que suele hacer mucha gente. O sea, no voy a conseguir en vez de decir cómo puedo conseguirlo. Y es muy cierto, porque una pregunta abre la mente y te permite, lo que estoy diciendo, ver opciones o ver cómo hacerlo. Y bueno, una vez ya ver tu panorama, ¿qué es lo que haces? Todas esas opciones que se te presentan, tú tienes que probarlas, tienes que considerarlas, tienes que ver cuál te conviene más a ti. Y una vez esa opción, si la puedes realizar, te va a dar esa ruta alternativa para llegar a lo que sea tu meta. Esa es mi manera en la que yo afronto. De hecho, creo que hay una frase que también resume lo que tú estás diciendo. Todos los caminos llevan a Roma. Sí. Yo creo que es una frase en la que podemos resumir lo que tú dices. Ajá. O sea, de que... Y podemos a lo mejor decir que es el destino. O sea, de cualquier camino que tomes... Y de hecho a lo mejor podemos tomar el ejemplo de Anakin, de Star Wars. Sí. Porque ¿cuál era su destino ya predefinido? Bueno, darle balance a la fuerza. Uh-huh. Ahora, y estamos ya volviendo, y es lo que también nos dice Nietzsche, o Nietzsche, no me acuerdo cómo se llama bien, pero es el que tiene un porqué, encontrará y tendrá los cómo para poder llegar a ese porqué, ¿no? Para vivir. ¿A qué se refiere esto? A que si tú ya tienes un propósito o un destino, bueno, pues se te van a presentar los cómo, ¿no? Es decir, oportunidades, los retos, es decir, un camino. Es decir, Anakin, o sea, él podía darle balance a la fuerza siendo un Jedi. O siendo un Sith, que es lo que pasó. O incluso siendo no siendo un Jedi, siendo un Wookiee. O sea, a eso me refiero. Y estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Ahora, ¿cómo yo enfrento este tipo de cosas? Bueno, aparte obviamente de lo que tú comentaste, que me parece correcto y me parece excelente. Pues, digo, yo creo que ya al saber que esto es algo normal de la vida, te permite cambiar la manera en la que lo ves. Y yo creo que es la parte más importante y más difícil para aceptar. Y a eso a lo que voy. Lo que tienes que hacer es también aceptar lo que te pasó y tu decisión. De hecho, en la presentación de Community Project, Paco, un saludo a Paco. Sí. Él estaba hablando, de hecho estaba contigo. Sí, estuvo contigo. Él habló sobre que, bueno, ahí tuvieron varios imprevistos, si no mal recuerdo. Y bueno, lo aceptaron, ¿no? Pero yo estaba pensando y yo dije, o sea, sí, es aceptar, porque si no aceptas, no estás realmente siendo honesto contigo mismo. Pero también es aprovechar
eso, es decir, sacarle todo el provecho a eso. Sí, porque depende, porque si no se puede revertir directamente el problema... No, pero no estoy diciendo revertir. Por eso. A eso digo, si no se puede revertir directamente el problema, no te queda de otra más que aceptarlo y buscar una ruta alternativa. A eso es lo que voy. Sí, estoy de acuerdo. Todo este tema del panorama, de las oportunidades, es un tema que abarca todo lo que nosotros conocemos y que obviamente afrontamos, incluso diría que el día a día. Pero es importante conocer lo que viene siendo cómo funciona la trayectoria, para que tú en el momento en el que sientas tú sientas que necesitas de verdad afrontar un problema, tú puedas de manera más eficaz poder ver tu situación y llegar a tu meta, ¿no? De hecho, me gustaría compartir algo muy rápido. Y de hecho, la otra vez subí una historia en mis redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. Él es Fernando.los. Porque al parecer... porque al parecer banearon su cuenta por X o Y, por una autentificación de 2 pasos en Facebook. Y bueno, yo estoy como The Real DG. Igual si encuentras una, te va a salir la otra. O sea, la vas a encontrar fácilmente. Estoy de acuerdo. Y bueno, subí una historia acerca de... Y de hecho también publiqué una publicación, vaya la redundancia, de John Maxwell. Y bueno, en esta publicación hablaba justamente de lo que estamos diciendo. Y publiqué también, y bueno, puse ahí una foto sobre cómo la gente cree que es el camino hacia cierta cosa. Porque eso no solamente aplica en el día a día para mí, sino que, por ejemplo, si tú tienes el objetivo de tomarte 100 modus al mes, bueno, pues te vas a enfrentar no va a ser un camino ni lineal ni ascendente. O sea, va a ser un camino en el que no va a ser fluctuoso o variable, en el sentido de que, o sea, tú puedes ir bien, pero de la nada, ¡pum!, te llegó algo. Una diarrea explosiva. Exacto, una diarrea explosiva. Y ahí tienes que preguntarte cómo resuelvo, lo acepto, busco ayuda, todo eso. Exacto, y sigues y vas avanzando, otra vez caes y sigues creciendo, mejorando. Y de hecho también la parte de en qué te conviertes en el proceso. Y de hecho es una frase que también me queda muy claro, que no es el destino al cual llegas o el objetivo al cual tú llegas, sino es en la persona en que te conviertes en el proceso para llegar a ese objetivo. Sí, depende también qué tipo de objetivo tengas, pero si lo ves a futuro, a largo plazo, en el momento en el que tú llegues a tu meta, si es que es la misma que te estabas proponiendo en primer lugar, vas a llegar como una persona completamente diferente, con nuevos ideales, con nuevos metas, con nuevos objetivos, tal vez con incluso una nueva visión de lo que quieres lograr, pero eso no significa que dejes de ser tú. Tú vives tu camino, y el hecho de tener una meta concreta no te tiene que detener el tener tu panorama abierto a más oportunidades. Eso es lo que volvemos al inicio. Y bueno, me gustaría compartir también una experiencia, un testimonio mío. Porque bueno, yo creo que, mi historia, o sea, es decir, desde que yo nací, no recuerdo, hasta ahorita, ha sido interesante y curioso. O sea, yo creo que no ha sido la típica de cualquier adolescente. La promedio. Exacto, la promedio, por así decirlo. Que no estoy diciendo que yo sea especial, ¿no? Por eso que bueno, yo lo creo. Pero, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar es algo que pasó en octavo, justamente. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo tenía ya mi grupito. De hecho estaba Oscar, muchísimos, Shout out to Oscar. Sí, un saludo a Oscar. Y bueno, yo tenía mi grupito y tal. Ya estaba, y yo me sentía de esa manera, o sea, ya estaba como volviéndome como parte de algo, ¿sabes? Ya bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, durante séptimo. I'm Kevin Durant. Gracias por escucharme. Durante séptimo cometí ciertos errores y obviamente yo te puedo decir porque yo lo viviste, porque eres tú. Yo lo viví. Errores que no solamente me afectaron a mí, sino también a otras personas. Pero es curioso, mire, y te lo digo, es curioso cómo es la vida. ¿Por qué? Porque esos errores o problemas que yo causé, porque yo creo que también tenemos un impacto, una influencia en lo que hacemos, no tuvieron una consecuencia instantánea. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se fueron acumulando como una bolita de nieve. Es decir, pues
va avanzando el tiempo y se van haciendo más grandes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues a lo mejor no puedes soportar, es como también un globo, no puedes soportar a lo mejor ese aire. Tanta presión. Y al final explotó. Entonces, en octavo, bueno, yo me sentía de que me va a ir muy bien. O sea, tengo mis amigos, me estoy poniendo bien mamadísimo. Digo, yo creo que, y te lo digo, en ese entonces era como mi... Tú tenías objetivo. La visión sí, muy... tenía eso. No, ese era mi enfoque, o sea, en el sentido de mi deporte, ¿no? Natación, total, porque de hecho fue antes, o sea, lo que estoy contando fue antes del evento canónico. ¿sí? Entonces, sí. Entonces, bueno, explotó por la presión que ejercía. Entonces, y te lo voy a describir de esta manera. Imagínate que un día, digo, todo está bien, el siguiente, ¡pum! O sea, todos esos problemas acumulados y errores que cometiste que no solamente te afectaron a mí, a ti, bueno, en este caso a mí, sino a otras personas, que yo creo que eso fue también lo que causó todo eso, pues explotaron y yo te lo puedo decir, digo, me quedé sin mi grupito, me quedé solo realmente, y digo, fue un cambio muy inesperado, que obviamente fue causado por mí, pero ¿por qué entra en esto y por qué quiero compartirlo? Porque fue algo de la noche a la mañana en el sentido de que fue completamente, o sea, no me lo esperaba aviso, realmente, exacto. No hubo, y fíjate, pero el problema exacto, ahí. Y digo, eso es lo bueno, vaya, es que yo pude, bueno, número uno, que aceptar lo que hice, porque no es algo que puedas cambiar, y más si también afectas a otras personas. Aceptarlo y verlo como un área de oportunidad o una oportunidad. Recordemos que de cómo podemos aprender más o qué es la cosa en la que podemos aprender más, los errores. Y eso es algo que me ha quedado muy claro. Así que, bueno, aprendí eso, pero también eso, y yo siento que fue parte del evento canónico, porque eso me permitió, bueno, no me permitió, sino que estuve solo gracias a eso, casi todo octavo. Ya al final me empecé a juntar con el Jamie, Patrick, ahí, ¿no? Pero esto me permitió también centrarme a mí, si me estoy explicando. Y te digo, lo quiero compartir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esa soledad, que yo creo que la soledad, en el sentido de que tú estar solo contigo mismo, es algo también muy bueno, o es muy beneficioso, es una ventaja porque estás contigo mismo. Sí, precisamente es decir, te puedes conocer. Eres tú contigo mismo. Exacto, eres tú contigo mismo, y es decir, por así decirlo, para que la gente entienda, es como un ejemplo, es como si tú vieras un espejo adelante de ti, o sea, te puedes ver a ti mismo. Entonces, la soledad para mí es algo preciado, y a veces sí, digo, me retiro, ¿no? Como de mi familia, y estoy conmigo mismo, medito, reflexiono, tal, ¿no? Pero esto me permitió, obviamente aparte de eso, lo que estoy comentando, permitió que ese evento canónico tuviera más fuerza, tuviera más poder, porque... A la hora que te sucedió. No, yo te lo digo, porque... Exacto, o sea, digo, yo estaba solo, o sea, completamente solo en el sentido de que ya todo lo que yo conocía se desfumó. Así que, digo, y yo aparte... exacto, era yo contigo mismo. Entonces, yo creo que eso, más que llegó, digo, ese evento canónico, decepcioné a muchas personas, incluyendo a mis papás, tal. Aparte porque estaba reprobando. O sea, tú sabes que es mi pan de cada día, ¿no? Ya ahorita ya no, pero era mi pan de cada día. Así que... así, igualito. Entonces, yo eso me permitió reinventarme, en el sentido de que cambié completamente o me transformé, y eso me permitió arrancar a lo que me estoy convirtiendo. No sé si me explico. Sí, y es precisamente lo que le pasa a uno en el momento en el que pierde su realidad, o en el momento en el que experimenta algo como lo que te pasó. Sí. El cuerpo, ya sea de manera sola o tu subconsciente, busca otro propósito, busca otra cosa que te dé el sentimiento de, digamos, por ejemplo, tú con tus amigos, que te dé ese sentimiento de alegría que sentías. Y eso también es muy peligroso, porque si no sabes cómo afrontarlo, ahí entra el tema de que, por ejemplo, mucha gente pierde a seres queridos y entra a adicciones, porque es eso que dices te deja un vacío y te deja contigo mismo. Pero sabes, yo creo que me dejó un vacío conmigo mismo, porque, o sea, yo me sentía, mira, y te lo voy a decir de esa manera, a lo mejor no era así, pero yo me daba asco, porque de verdad, o sea, y más porque no solamente fui yo el afectado, sino también, como bien te digo, otras personas que me querían, que me apreciaban tanto, tal.
Entonces, aparte, digo, de lo que te estoy comentando, esa situación, experiencia, me permitió también ser, o podemos también decirlo como mejorar los valores que yo tenía. O sea, la parte de la empatía, de la bondad, del respeto, todo eso, me permitió explotarlas porque, digo, gracias a esa situación que por X o Y, es decir, por ciertas cosas que a mí me faltaban, a lo mejor, digo, no me tomaba en serio las cosas o tal cosa, digo, me permitió mejorar y, como bien digo, a lo mejor reinventarme, ¿no? En el sentido de que cambié para bien. Ahora, es algo que me gustaría también dejar en claro, que yo, y gracias a Dios, no me fui para el lado oscuro. Sí, o sea, en el por sentido eso digo, que... si tú no afrontas esa situación, tú solo vas a buscar una manera de darte ese sentimiento, de, o sea, de llenar ese hueco que tienes, y ahí entra lo peligroso. Sí. Que fíjate, yo me sentía en ese instante como, y yo te lo puedo decir, que no estaba afrontando del todo, es decir, o sea, yo estaba... En tu miseria interna. Exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no... Y es lo que ya hemos tocado en el tema, yo no tenía esta mentalidad o esta filosofía que tengo actualmente. Y yo no tenía a lo mejor esa experiencia, ese conocimiento que tengo actualmente. Entonces, no lo estaba afrontando como yo podría ahorita afrontar cierto problema. Pero, y te digo, por eso digo gracias a Dios, porque yo creo que era necesario que me pasara eso, y por eso al final terminé afrontándolo, terminé aceptándolo y mejorando, y digo, viendo, ¿no? Qué es lo que pasó y qué tipo de persona era, porque ahora regresando, yo sinceramente, y digo, no estoy diciendo que mis acciones no hayan contribuido, ¿no? A ese cambio, pero yo, y estamos hablando de esa parte del lado oscuro, porque yo, o sea, me pudo dar depresión, o sea, me pude derrumbar completamente, emocionalmente, físicamente, todo eso. Por cierta cosa, la gente me decía, no, tal, no, y todo eso. Entonces, eso pues bajaba más mi autoestima, mi confianza. Y tu autopercepción es lo que más influye en ese problema que tiene. Entonces, yo creo que este es un ejemplo muy claro que, mucha gente no conoce, porque es muy diferente, y eso ya lo habíamos hablado, en que las personas se quedan mucho con lo malo que tú hiciste, ¿sabes? Y eso yo lo puedo decir de primera mano. Una persona juzga por los hechos, no por no por el estado mental que está la persona. Y es muy diferente, por ejemplo, tú como espectador contarlo. Y es por eso que decimos que obviamente es muy diferente que vivirlo a verlo. Entonces, yo al contar esto, al contar mi perspectiva como el que fue el causante y fue el que sufrió, por así decirlo, o sea, ya es muy diferente a una persona que fue espectador. No, pues hizo tal esa cosa, ¿no? Pero no mencionan a que, bueno, gracias a eso se levantó, mejoró, y es otra persona, y ahorita comparte su experiencia, ayuda a la gente. Es un 10, un tazo de oro. Entonces, esa fue la experiencia que me gustaría que compartí. No sé si tú tengas alguna. Yo la verdad no tengo así por el momento una experiencia donde digan, no manches. Es que es por eso que te digo, pero que yo mi vida ha sido de verdad muy de guión, ¿sabes? A mí me pasa que yo recurrentemente tengo episodios en donde digo, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué está pasando ahorita? Y me sigue pasando a mí, yo te lo digo. Lo que acaba de pasar ahorita de que alguien está usurpando mi identidad. Son cosas que digo que... Es que eres figura pública como yo. ¿Qué está pasando? Somos figura pública. Y por ustedes. Lo hacemos todo por ustedes. Entonces, a mí me pasa que, digamos, nunca he tenido así ese evento donde haya tenido... O sea, realmente así como el mío, ¿no? Así tan fuerte, no, la verdad es que no. Pero yo lo que tengo regularmente son eventos cortos. No, y a mí me sigue pasando. Cortos. A veces digo... Por eso digo. Nadie me quiere... ¿Qué hago con mi vida? Nomás no avanzo. En eso ya estamos hablando de secuelas. Sí. O de ya es diferente, eso ya es más temas de autoestima. Sí. Por eso, pero es que a veces yo, y yo se lo digo porque yo no soy perfecto, tío. Y yo creo que es lo que hace la diferencia. Trato de ser mi mejor versión. Y son a lo mejor también eventos que te dicen que a veces también uno está con una baja autoestima o baja de confianza por cierta cosa, y eso nos pasa a todos, pero aquí es cómo lo afrontamos, porque, por ejemplo, yo a veces me pongo de esa manera, sí me duele en el sentido de que como me lo digo a mí mismo, es decir,
propio a propio, que creo que también es muy, o es también, yo creo que como, podemos llamarlo como el ataque hacia ti mismo más profundo y grande que tú no te puedes hacer a ti mismo. Porque no tienes oportunidad de defensa. Sí, exacto, porque es a ti mismo. Y aparte porque te lo dices con convicción, o sea, con firmeza. O sea, por eso a eso me refiero. Tú no... O sea, te lo estás diciendo a ti mismo, tú no tienes esa manera de contrarrestar. Yo a veces, y me sigue pasando, y es algo que debo mejorar, pero lo que sí me ha quedado claro y lo he hecho es que son ciertas partes en las que me recuerdan que tengo que seguir adelante, que tengo que mejorar en esa área, que ser mejor. Entonces son ciertas cosas que también me pasan. Y esto es muy importante. La persona que se siente, se cree perfecta, se considera que un aspecto no lo puede mejorar, es la postura más ignorante y la más estúpida. Sí. Desde nuestro punto de vista. No porque seas una mala persona, no es tanto eso, es que tú como persona no te estás dando esa oportunidad de mejorar. Cualquier crítica, ya sea que tú la tomes de manera negativa o positiva, por lo menos te tiene que dar ese leve panorama de reflexión, porque si tú te consideras un ser perfecto y tú no ves y tú no te abres a escuchar más opiniones, a tú decir tu opinión, entonces vas a ser una persona que está totalmente cerrada en su mundo. Y eso no te puede dañar más que cualquier otra cosa. O sea, al final del día, perjudicial. Eres tú contra ti porque tú estás en tu caja. Así. ¿Así de penoso? Entonces en tu caja y nunca te das a la oportunidad de abrirla. Entonces es muy importante que uno, si bien no cambie quién es, siempre es importante tener tu panorama centrado, pero siempre tener ese espectro de que, oye, está esta oportunidad. Oye, tú puedes mejorar en esto. Si no, te vas a quedar como una persona estancada. Ahí, te vas a quedar ahí. Entonces es muy importante que no importa qué tan bien te sientas en un aspecto, siempre estate dispuesto a mejorar. Es muy importante. Estoy de acuerdo. Pero algo que me gustaría recalcar antes de que continuemos. Adelante. Es que ayer me pesé en el gimnasio. Porque, fíjate, es muy diferente peso a porcentaje de grasa. Porque una persona puede pesar, ¿qué es lo que peso? 80 kilos peso yo. Pero una persona puede pesar 80 kilos con un bajo porcentaje de grasa o 80 kilos de pura grasa. Y bueno, el otro con músculo. ¿Cuánto porcentaje de grasa teniste Ronnie Coleman? Es que según ese güey... según ese güey. Pero eso no es ni sostenible ni... Es hasta peligroso. No, es peligroso, pero tampoco va con la vida. Sí. O sea, la grasa es necesaria para ti, para tu cuerpo, es energía y tal, ¿no? Pero bueno, ayer me pesé y peso 80 kilos, mira. Y mi papá también pesa 80 kilos. ¿Sí? Sí. Entonces el volumen tuvo éxito. Que ya, tío, ya estoy en definición. Ya volví a las mañanas a kinesis. Y bueno, me gustaría me gustaría, pues vamos a entender este tema muy rápido. Bueno, fíjate, bueno, recapitulando, hay una chica, por no decir nombres. No, pues si quieres lo decimos, No, porque para respetar la privacidad de la persona. Pero bueno, pues sí es cierto. Pero bueno, hay una chica de por medio, la cual, bueno, tú explícalo, es mi cosa. Sí. Usurparon su identidad. Bueno, muy rápido. Hay una persona, una chica, una mujer que a mí me gusta de manera auténtica. La otra estaba profundizando lo que es amar de verdad. Y fíjate, mucha gente no lo comprende. Pero bueno, a mí me gusta. Dejando este más de lado. Sí, a mí me gusta. Y bueno, ¿en qué te habías tú quedado también para darte más contexto? En que no me quería, ¿verdad? En la sudadera. La sudadera. Bueno, sí. ¿Qué pasó? Mira, es que antes ya me cansé de nomás estar ahí dándole vueltas y no hacer nada, en el sentido de que si no tomaba acción, pues no iba a hacer. Y le escribí una carta. Carta bien hecha, bien. Yo creo que si la lees te va a gustar. En donde le confieso una hoja y poquito de atrás. O sea, sí es bastante. Sí. En sobrecito lo puse. Y le escribí una carta, digo, no es porque yo no pueda o no tenga el valor para decirlo, ¿no? Sino que yo sentí que es la manera más, ¿cómo decirlo? Más viable, concreta de hacerlo, ¿sabes? Porque casi no la veo mucho. Entonces, de hecho, no se la entregué porque yo no la vi, sino que se la di a mi mamá porque, bueno, ella la coincidió. No, coincidió con ella. ¿Coincidió? O sea, porque, digo, ahorita sí la estoy viendo. Pero leí una carta, ¿no? En la que, bueno, yo le confesaba que sí me gustaba, ¿por qué? ¿No? Porque, fíjate, a veces, y eso es lo que me gustaría decir, y de hecho, cuando estábamos hablando de la usurpación, de hecho le mandé audio de voz, que mucha gente cataloga
o incluso no es que cataloga, sino que al amor le pone condiciones, le pone características o ciertas cosas. Por ejemplo, es que yo lo amo porque está guapo, es que yo lo amo porque es una buena persona. Y es algo que para mí no es amar, de verdad. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que si tú amas realmente a una persona no tienes que dar explicación de nada. O sea, yo te amo porque te amo. O sea, no le vas a poner un pero o un porqué a amar. Es algo universal. Y de hecho es algo que dicen, porque digo, no lo he leído, pero lo vi en un libro que se llama, creo que El Alquimista, que dice, digo, bueno, le pregunto, yo te amo porque te amo, ¿sabes? O sea, no podemos ponerle cierta, ¿cómo decirlo? Característica o cierta condición o ciertas cosas a una persona para decir por qué la amas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya regresando. Al final, dale. Al final, dentro de eso, el amor, la frase del amor es incondicional, es muy bonita, pero obviamente siempre hay ese tema de realidad porque el amor sí es condicional. ¿A qué me refiero con condicional? Me refiero a que si tu pareja te golpea, si tu pareja tiene otras parejas. Pero es que a eso me refiero. Son condiciones, pero en el momento en el que tú de verdad estás enamorado, tú no tienes que dar explicación. Y fíjate, ¿sabes? Te voy a decir eso y también me gustaría también decirlo. Porque el término lo amo, bueno, amar en general, el término amar se usa de manera a veces errónea. ¿Por qué? Porque es que te amo, ¿no? Pero quiero cambiar lo que tú eres. O sea, no quiero que seas esta persona, pero te sigo amando. O lo que tú dices, es que te amo, pero te estoy pegando. Sí. O sea, a veces la gente, y a lo mejor por el miedo de estar solos, se queda con ese tipo de personas, ¿no? Que realmente no... Solo la perjudican. Ajá, exacto, la perjudican y no quieren un bien. Pero bueno, regresando ya al tema, escribí la carta, obviamente la vio. Pero bueno, no me ha dicho nada, No me ha dicho nada. O sea, yo le dije que me gustaba. No me ha dicho nada sobre la carta, pero espérame. Entonces, yo le envié esa cartita, ya, es impresionante. Le dije que si está dispuesta a darme una oportunidad, yo prometo cuidar el sentimiento, respetarla, crecer y todo eso. Así que, bueno, yo le envié la carta. Y ya después yo fui al gimnasio con mi mamá, porque no fui a las 6. Me quedé dormido. Y la vi, y llegó. Yo estaba nervioso porque, digo, no sé cómo iba a reaccionar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que no tocó nada? Porque no me ha dicho nada. Pero ese mismo día su actitud era muy feliz, ¿sabes? Y tal, hablamos mucho y tal. Entonces, bueno, no sé qué estará pasando por su mente. No quiero deducirlo porque a veces creo que no está mal. Y, bueno, tal. Pero bueno, ya... bueno, ahí normal. Pero bueno, ya está haciendo un frío de la cola ahorita en Aguascalientes. Así que, bueno, no traía sudadera en el gimnasio. Digo, yo soy bien extremo. O sea, yo me pude haber salido así con mi playera bien sudadote. Sin playera. Ahora, ella me preguntó, ¿no traes sudadera? Y yo le digo, no necesito, chiquita. No, le dije, no traigo. Y me dice, toma la mía y luego me la regresas. Y ya me llevé su sudadera. La lavé porque olía... No te creas. No, pero me la llevé y ya se la devolví con un regalo. O sea, le di un presente. Y adivina qué le di. Un Dr. Simi. Un peluchito de Dr. Simi. Fue un muy buen regalo. O sea, sinceramente le gustó mucho. Mi hermana tiene como 20. Tiene todos. ¿A poco? Todos los de Star Wars. Qué rico, todos. Está muy chido, está muy chido. Pero bueno, ahí quedó. Y ahorita, bueno, es un poco complejo porque para mí, o sea, yo dándote mi perspectiva... Para ya avanzar. Yo creo que este episodio va a durar un poquito más, pero no importa. Pero bueno, para avanzar un poquito más rápido, bueno, ahorita estoy en un punto en el que, bueno, yo ya hice mi parte, por decirlo, porque yo le confesé o yo le dije lo que yo siento, ¿no? Entonces digo, bueno, obviamente sí, seguir ahí, ¿no? Pero ya le dije, pero, bueno, tanto a mi mamá como a las personas, o principalmente mujeres que les platico esta situación, me dicen que ella es muy penosa entonces, o sea, que ella es muy penosa y por eso a veces también yo llego, le quiero hablar y quiero sacarle, bueno, sí le saco tema así de, ay, sí, y tal, pero yo siento, y es lo que te había dicho, no hace un esfuerzo para continuar la conversación, sino, por ejemplo, ay, hace frío, sí, bye, y ya. Todos son iguales. Entonces, no sé, tal vez eso porque es penosa, ¿no? Y tal cosa, porque con otras personas habla muy bien y todo eso, ¿no? Conmigo es como que no me quiere hablar o es penosa. Entonces, bueno, es la situación. Pero bueno, continuemos. Primero, un consejo rápido de mi parte. A la hora de una relación, tienes que dejar de lado 2 cosas. Tu ego. 3. Tu ego, la presión y la prisa.
ninguna de esas tres cosas es necesaria. No tienes que sentirte presionado a hacer algo. No tienes que ser paciente. Tu ego es súper... Tienes que ser orgulloso, tienes que saber tu valor, pero el momento en el que eres egoísta, se pierde todo tu valor interno, por así decirlo. Y ten paciencia, ¿no? Presión no tienes, ¿no? Todo a su ritmo. Pero bueno, continuando. ¿Qué ejemplos podemos encontrar sobre esta situación donde te cambia completamente tu vida de la nada? Como ahorita. Como, por ejemplo, a mí me pasó que alguien está usurpando mi identidad de manera negativa. Estoy usando mi nombre. Bueno, no, mi nombre no. Me llamo Nathan Taur. Pero bueno, están usurpando mi identidad. No. Afortunadamente todo está controlado, todo bien, pero sí son esos aspectos medio raros. Otro ejemplo. Bueno, a mí te gustaría también decir, mi situación, pero también, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina. Ay, sí. ¿Por qué? Porque, y de hecho aquí nos da un buen ejemplo, para decir que no solamente estos cambios, giros así repentinos de cosas que no esperabas, tienen que ser directamente malos. O sea, pueden ser buenos. Y de hecho esto es un buen ejemplo porque, de hecho, Alexander Fleming, que es el que descubrió la penicilina, pues la descubrió así nomás porque, ay, no manches, penicilina. Y salvó la vida de millones de personas. Entonces son cosas también positivas que a veces te pueden pasar. Otra también, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, bueno, cómo estaba el mundo en ese entonces, una tensión grande, la Guerra Fría. Pero al llegar el hombre a la luna, si es que llegó. Teorías conspirativas con Diego y Fernando. No vamos a tocar. Pero bueno, al llegar a la luna, unió todo el mundo porque fue un logro para toda la humanidad. Ya dejó de lado barreras continentales, barreras entre países. Todos se unificaron de, no, llegamos a la luna, todos los aliens nos la... Pero bueno, son... entre esos muchas situaciones... Yo creo que nos vamos de vacaciones a Próxima Centauri, ¿no? Va. ¡Pum! Se cae el Titanic. Oh, Steve Jobs, mira mi iPhone, está bien chido. Ay, no, me despidieron de Apple. Me voy a Microsoft. Ay, me morí. ¿Sí sabías que el tipo de cáncer que tenía Steve Jobs era totalmente tratable? Pero él quiso probar una medicina alternativa con frutas. Y pues no la armó. No puede ser, ¿no? Que también es muy importante. Uno intentando tomar una alternativa tampoco te garantiza el éxito. Sí, no, sí. Pero tienes que siempre estar abierto. Siempre tienes que... Porque si estás centrado, estás en tu cajita y eres una persona muy cerrada y sin oportunidad de mejorar. Pero también, por ejemplo, ejemplos cotidianos, lo que tú dices, perder el automóvil. Cambios de planes, o sea, por ejemplo, ¿qué día es? Hoy es jueves, ¿verdad? El martes. Es martes, sí es cierto. ¿Qué pues? Bueno, la semana pasada. ¿El viernes? Sí, creo que sí. Tenía reunión con una persona que va a distribuir modus. Bueno, y ya había llegado, ya había llegado al Starbucks. Me encontré el profe Toño. Eso fue. Me encontré el profe Toño. Y ya estaba ahí sentado y de repente dice, una cosa inesperada, no voy a poder ir. Y yo, no manches, pues ya estoy aquí. Una disculpa. Entonces... son cosas que sinceramente hay que aceptar, ¿no? y pasan. Pero también una conversión inesperada. Una persona que te topas de la nada. Siempre salgan guapos. Nunca saben a quién se van a encontrar, de verdad. Mira, y tú me lo has dicho. Yo es que sí me cuido, pero, por ejemplo, no como tú en el sentido de, ay, mi cara. Y tú te cuidas la cara, ¿no? Claro. Y todo eso. Digo que ahorita ya lo estoy implementando, ¿no? Y por eso me ven así de guapo. Pero, digo... yo me cuido más en el sentido, por ejemplo, de mi físico, ¿no? O sea, bueno. Y más porque, digo, mi objetivo no es, y obviamente, claro que compone eso, o sea, ser estético, ¿no? Y verme bien. Pero también es ser funcional, güey. Sí, o sea, claro. Poder saltar, güey. O sea, poder correr, tener condición, etcétera. Entonces, esos son varios de los ejemplos que dimos y nos gustaría dar para que ustedes también entiendan más sobre este tipo de giros, ¿no? Inesperados y giro de 360 grados. Pero bueno... ahora nos gustaría también poder tocar el tema sobre, y lo estábamos comentando durante, estos 53 minutos, ya casi una hora. 4. Ajá, el poder de adaptarse. Claro. Entonces, me gustaría que reflexionáramos los dos y analicemos sobre cómo la adaptabilidad es una de las habilidades más importantes, como bien decíamos, en la vida moderna. Y también cómo está relacionado con las emociones. Porque, yo creo que es algo
y yo creo que también, entre todo, algo que está relacionado y unido. Pues es lo que estuvimos hablando, vaya, todo el episodio, de que es muy importante saber cómo actuar en cada situación. Y cómo se relaciona con las emociones va más de la mano, depende obviamente de la situación, pero siempre la emoción tiene una función importantísima en cómo tú la vas a afrontar. Por ejemplo, dime una emoción al azar. ¿Qué tipo de emoción? La que quieras. Azul. No, mira, te voy a dar miedo. Miedo, ok. Bueno, no. Miedo. Miedo y enojo. Ok. O sea, ahí te digo, está el temor o se la da, duda. creo que impotencia. La impotencia o también... ¿cómo se le llama? O sea, no es enojo como tal, sino que es frustración. Sí, ok. Entonces, a ese tipo de... Esas emociones. Ok. Una situación donde digamos, se pueden ocasionar esas emociones. Ay, perdí el autobús. Tú tienes un proyecto, estás tú trabajando muy, muy arduo en él. Modus. Y de la nada, todo está yendo excelente. Un momento para el otro, ¡pa! Alguien te quita la patente, te estafa, no sé qué. ¿Qué hago? ¿Qué? Estás enojado. Estás frustrado. Pero tienes miedo de que ya no sabes a dónde ir. No, y de que ya vuelva no sabes, a pasar sí, también. Porque tú, al final de cuentas, eres humano. Tú no predices el futuro. Entonces, en esa situación, obviamente se van de la mano. Pero esas emociones son precisamente las que te ayudan. Porque te aumentan ese instinto. Te ayudan a mejorar. Y una vez que se vuelva a repetir, tú no vas a sacar. Entonces, es lo que dijiste. Siempre uno de lo que aprende más es de los errores, obviamente. Pero bueno, para ti, ¿cómo va de la mano la adaptabilidad? Pues fíjate, aquí me gustaría me gustaría también tocar un tema que sale también en un libro de Robert Kiyosaki. Que bueno, por ejemplo, podemos ver a personas que, por así decirlo, no tienen nada que perder y quieren convertirse o quieren llegar a un estatus, por así decirlo, una cifra de ser millonarios, ¿no? Entonces, bueno, al principio dices, pues dale, ¿no? Tengo un fuego, tengo una pasión porque no tengo nada que perder, entonces a darle, ¿no? Y cuando llegas a ese punto, muchísima gente, gracias a lo mejor principalmente por el dinero, o sea, por la influencia que tiene el dinero en las emociones como el miedo, el anhelo o la duda, que bueno, está conectado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ellos tienen ese miedo de perder todo lo que ya he construido y pues se retienen ahí. Sí. Entonces, ¿qué también me gustaría decir? Es que el miedo también en este tipo de circunstancias o de ejemplos que estamos compartiendo y diciendo, te retienen. Sí. O sea, es decir, no te permiten avanzar, y es lo que tú decías, o sea, el miedo a lo mejor de que ¿qué hago ahora? O sea, no sé a qué dirección voy, que a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado también, o sea, el decir de que ¿a dónde voy? ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está el mapa? El mapa. ¿Qué peo? Y soy el mapa. Dora. Entonces, digo, esa parte o también de que te vuelva a pasar. Entonces, la parte de esas emociones tiene un impacto, o bueno, más que impacto, una influencia en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar las emociones y aparte también de aprovecharlas, controlarlas? Bueno, digo, obviamente es aprovechar a lo mejor más bien saber manejarlo. Por eso, digo, pero en el sentido de controlar me refiero a que, y yo creo que controlar es la palabra que suma todo en el sentido de controlar, de manejar, de aprovechar todo eso, es decir, controlar para no solamente quedarte ahí, ¿no? Sino, por ejemplo, si tienes miedo de avanzar, digo, aparte de decir cómo puedo avanzar, ¿por qué no te permiten, no? ¿Y si me voy parado? Ajá, y sí, o sea, cualquier otra panorama. Atrás. Si me voy 2 para atrás, 3 para enfrente, pues sí. O sea, tal vez sí es muy importante también saber ocupar el riesgo a tu favor y saberlo aprovechar. Vale. Estoy de acuerdo. Sí. De hecho, me gustaría también compartir varias estrategias ya para terminar. Bueno, la parte del enfoque en el presente, es decir, lo que está pasando. Y digo, conectándolo, es decir, que en esa circunstancia o en ese momento en el que estés, enfocarte en lo que está pasando. Y que tú entiendas principalmente. No, y de hecho es algo que también se me olvidó decir, se me fue el avión. Es que... No, joven, por favor, no. Es que mucha gente se enfoca en el problema más que en la solución. Claro. Obviamente debemos enfocarnos en el problema porque pues es el problema, vaya. Sí. Pero
no o sea, es pero más buscar la solución. Para buscar la solución. Exacto, o sea, no te enfoques y te estanques ahí. Y te quedes ahí. Exacto. Entonces, en ese enfoque y, bueno, adaptarte, ¿no? A ese tipo de circunstancias. Y, bueno, nos gustaría también dejar un ejercicio que, bueno, es crear un diario de adaptabilidad y describir cómo uno antes reaccionaba a ciertas cosas, ahora cómo reacciona y cómo piensa reaccionar. O sea, aprender básicamente de todo eso. Ahora, recordemos que, y para mí, no sé para ti, el voltear a ver la historia, o sea, general, permite a uno entender y a lo mejor aprender de ciertas cosas. Sí, porque lo que te pasó ya le ha pasado a alguien antes. Entonces, el hecho de voltear para atrás y ver a una persona que ya pasó por ahí y qué es lo que hizo, te da una perspectiva y algo por dónde empezar. O sea, que esté perdido, pues por ahí puede empezar realmente. Entonces, bueno, ¿qué más sería, joven? Bueno, pues yo siento que en el episodio de hoy abarcamos muy bien lo que viene siendo... Me gustó mucho, Me gustó mucho esta plática, abarcamos muy bien lo que viene siendo todo el tema de cuando la vida te cambia el guión. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias ya para terminar, por su tiempo. Muchas gracias por haberse unido. Y bueno, nos gustaría invitarlos al siguiente episodio. Es en el que lo escuchen. Que bueno, ya va a ser un episodio un poquito más adecuado. Ya vamos a estar en otro espacio. Nuestro primer invitado, que no vamos a decir quién nuestro primer invitado, pero es una persona que tiene una historia muy grande y siento que les va a gustar mucho. Les va a encantar su historia. Y de hecho, está conectado con esto. Así que bueno, muchísimas gracias. Que se le hayan pasado muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.